Hechos capítulo 27. We're going to be reading Acts chapter 27, verso 30 y 31 para comenzar. Verse 30 and 31. ¿Ya todos lo tienen? Gloria a Dios. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer la escritura. Dice de esta manera, Hechos 27, 30 y 31. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Y qué dice? Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados, vamos a leer el 32 también. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife del esquife y lo dejaron perderse. Voy a leerlo una vez más. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, porque hay algunas palabras que están un poquito difíciles de traducir. Quiero que todos entiendan. Vamos a ver la pantalla. Dice: algunos marineros trataron de huir de la nave, aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Voy a leerlo en inglés. And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea, under pretense of putting out anchors from the prow, Paul said to the centurion and the soldiers: unless these men stay in the ship, you cannot be saved. Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias te damos por este momento tan especial que tú nos has dado de reunirnos, Señor, para buscar tu rostro. Señor, y es tu palabra la que nos edifica, es tu palabra la que hace cambio, es tu palabra la que nos lava. Te pido en este momento, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que venga a traer transformación en nuestra vida. Padre, te pido que reprendas todo espíritu de distracción. Te pido, Señor, que reprendas todo, Señor, espíritu opuesto que previene nuestras mentes, nuestros corazones de llegar al pleno conocimiento de Jesucristo. Te pedimos que al leer esta escritura podamos ver la revelación de Jesucristo, Señor, para nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Si usted le cree, mi hermano, denle un aplauso a Cristo. Tome su lugar. Una palabra tan interesante donde leemos aquí en Hechos 27. Si usted no ha leído Hechos 27, yo le recomiendo que usted lo lea en casa. If you have never read Acts 27, I recommend that you read it at home. Pero aquí en Hechos 27 leemos la historia de Pablo, que está a bordo de una nave, a bordo de un barco, y Pablo está en una situación muy difícil. Ahora, yo no sé cuántos aquí han subido a un barco. Levanta la mano. If you've ever got on a boat before. ¿Se han subido a un barco? Bueno, yo me recuerdo, mis hermanos, cuando trabajaba en la industria del petróleo, me tocaba viajar mucho y me tocaba montarme en las plataformas, en unos barcos masivos. I remember when I used to work in oil and gas, I used to have to travel a lot, and I used to have to get on these big platforms, oil rig platforms and big oil ships. Y en esas plataformas, una de las cosas que siempre me tocaba hacer es que embarcaba en una orientación de seguridad. One of the things that you have to do in every time you got on board was to go through a security orientation, a safety orientation. Una orientación de la seguridad de qué pasa en lugar de una emergencia.
Entonces comenzamos a hablar del plan de escape en caso de que hubiera un incendio. Hablábamos del plan de escape. Incluso nos hablaban, fíjese que nos hablaban de que si por ahí llegaban unos piratas, personas en barcos a subirse con armas al barco, ¿qué debemos de hacer? ¿Dónde debemos de correr? ¿Dónde nos debemos de esconder? We talk about the safety plan. What do you do in case of a fire? What do you do in case of pirates getting on board? Where do you go to hide in the safety rooms? Y todo esto. Y entonces leíamos esto. Si alguien aquí ha viajado en un crucero, levante su mano. ¿Ha viajado en un crucero? You gone on a cruise before? Bueno, algunos, ya varios. En un crucero lo mismo. Si usted se sube, una de las primeras cosas que le hacen es que usted vaya a tener un momento de seguridad. Antes de que usted vaya a divertirse, le dicen, no, usted tiene que saber dónde ir en caso de una emergencia. You have to know where to go in case of an emergency. Los que están en la escuela tienen ejercicios donde a los niños los enseñan dónde tienen que ir en caso de una emergencia. The kids have to learn these safety rules. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, el lenguaje es importante. ¿Cuántos dicen amén? When we study the word of God, language is very important. Entonces vemos aquí, mi hermano, algo que hay muchas palabras que no entendemos en ocasiones, pero si queremos profundizar, nos toca ser entendidos. There's a lot of words that we can study in the Word of God and we don't understand what they are, but if we want to understand them fully, we have to go deeper into the Word of God. Tenemos que profundizar en las palabras de la palabra del Señor. Y hay una palabra que en la mayoría de sus Biblias está, que tal vez muchos no conocen lo que significa. There's a word there that many, aquí está en Reina Valera contemporánea, pero en su Biblia, sí es Reina Valera 1960, hay una palabra que dice en el verso 31, en el verso 31, dice, pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados, si esto no se queda en la nave, si esto no se queda en la nave, no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. En su Biblia dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Quiero ver si están poniendo atención. Esquife. Esquife. ¿Qué significa qué? Lancha. ¿Qué significa esquife? Lancha. Si no aprendieron nada, aprendieron eso hoy. Esquife significa lancha. Entonces, cuando vemos esto, mis hermanos, nos damos cuenta de una diferente perspectiva de esta historia. When we go to find the words and the definition of these words, we go to understand it a little bit deeper. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa esto en el contexto de la historia. Aquí les tengo una imagen para ilustrar lo que es el esquife o la lancha salvavidas. Y en la mayoría de los barcos usted puede ver donde hay un barco pequeño. Y eso se usaba en los barcos grandes para llegar a tierra. Ellos llegaban a aterrizar, pero un barco grande no puede llegar a la playa. Entonces tenían que llegar a una distancia y se subían a esos barcos, o en caso de emergencia se subían a estos barcos. Si usted ha estado en un crucero, usted ha visto esto. If you ever been on a cruise ship, you see this. Y vemos estos barcos. Tal vez alguien diga, no, ¿qué es eso? Eso es un barco de emergencia. Y aunque se miren pequeño, mi hermano, yo me he metido a esos barcos en entrenamiento y todo lo demás. Le caben más o menos como 100 personas en uno de esos barcos, bien apretados, pero caben más o menos como 100 personas en uno de esos barcos. About 100 people fit in one of these lifeboats, one of these emergency boats. Entonces vemos esto, mis hermanos, y vemos, mi hermano, la historia nos comienza a tomar vida, comienza a cobrar significado para nosotros cuando entendemos realmente lo que estamos leyendo. It begins to gain life, and it begins to make sense when we understand what we're reading. Y quiero contarles una historia más, mis hermanos. Se cuenta la historia de un hombre llamado Elijah Otis. There's a story about a man named Elijah Otis. Y en 1853, este hombre, Elijah Otis, era un hombre inventor que llegó a la primera convención mundial de inventores en Nueva York. En 1853, 1853, Elijah Otis arrives to the first ever worldwide convention of inventors. Él era un hombre inventor que tenía un genio para poder inventar cosas.
Y vemos aquí, mi hermano, que la historia de Elijah Otis, y esta es una ilustración de esa historia, porque es una historia real. Pueden ir a buscar esta historia si quiere. Pero esta historia de Elijah Otis cuenta de que él llegó a esta convención de inventores, donde mucha gente había llegado de alrededor del mundo. A lot of people had come from all around the world to show off their new inventions. ¿Y sabe lo que él había inventado? Él había inventado el freno de emergencia de los elevadores. He invented the emergency brake on the elevators. Y entonces es muy interesante esta historia, porque esta historia comienza a denotar de que cuando él llegó ahí, nadie le ponía atención a Elijah Otis. When he got there, no one paid attention to him. ¿Por qué? Porque muchos tenían duda de su invención. Muchos tenían duda de que iba a funcionar lo que él había inventado. Entonces, ¿qué hace este hombre? Nadie quería ponerle atención. Nobody wanted to pay attention, porque realmente ¿cómo iba a comprobar esto si él mismo no lo había puesto a prueba? How was he going to prove this if he himself had not put himself in the place to test this out? So, ¿qué hace? Durante los días de la convención, él construye una plataforma de 4 pisos de altura, 4 plantas de altura. He constructs this platform that's 4 stories high. Y dice que cuando estaba ahí, ahora sí todo le estaba poniendo atención. When he got to the top, everybody was paying attention. Todos miraban, imagínense, 4 plantas, 4 pisos de altura. Estaba mirando hacia arriba a este hombre, Elijah Otis. Y dijo: hombres, miren este invento que yo tengo. Porque en esos tiempos, en 1853, no existían los edificios rascacielos. No habían edificios grandes. ¿Por qué? Porque uno, no había elevadores y las escaleras serían demasiado. No los construían más allá de eso. Entonces él construyó esta plataforma y todos ponían atención. Y cuando miran por ahí esta ilustración, porque esta foto, miran a un hombre que está parado ahí atrás. Y ese hombre tiene un cuchillo, tiene una navaja, tiene una espada. Y lo que Elijah Otis se paró ahí delante de todos, dije: esto funciona. Y para que miren que esto funciona, le dice al Señor: corta el amarre, cut the rope. Y todos espantados de qué iba a pasar. Y corta el amarre. Se viene deslizando esa plataforma y se detiene. ¿Y qué creen? Todos comienzan a aplaudir. Todos: wow, inventó algo tan grande, tan extraordinario. Y fue reconocido desde ese momento Elijah Otis. Mi hermano, en 1853 no habían edificios más de 4 plantas de altura. In 1853 there was no buildings that were greater than 4 stories high. Pero mi hermano, para 1890 en la ciudad de Nueva York ya había 10 edificios más de 10 plantas de altura. In 1980, there was already 10 buildings that were over 10 stories high. En 1900 había más de 30 edificios. En 1808 había más de 538 edificios que pueden ser clasificados como rascacielos. There was more than 538 in 1908 in New York City, en la ciudad de Nueva York, que eran rascacielos. Entonces este hombre, mi hermano, que está ahí, Elijah Otis, no solo inventó el freno de emergencia para elevadores, sino que inspiró a otros a crear torres enormes más allá de su imaginación. He didn't just make an invention. He inspired others to build way beyond their imagination. Entonces, ¿para qué hablo, mi hermano, de todo esto? Todo esto fue posible porque un hombre valiente decidió cortar el amarre. All this was possible because one man was brave enough, had the courage in order to cut the rope. Pudo cortar el amarre y desató una bendición tan grande. Quiero predicarte hoy que ya es tiempo de eliminar el amarre. I want to preach to you today. It's time to cut the rope. It's time to get rid of plan B. Es tiempo de dejar plan B. Porque, mi hermano, mientras que exista plan B en tu vida, nunca llegarás a las alturas donde Dios te quiere llevar en Cristo Jesús. While plan B still exists in your life, you will never be able to climb and to get to the heights that
that God has for you in Christ Jesus. Mientras que sigas con esa muleta en tu vida que te detiene de caminar en libertad, nunca alcanzarás el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? If you continue with that plan B in your life, you will not be able to get into the purpose that God has for your life. Es cuando eliminas el plan B. It's when you eliminate plan B y todo el mundo piensa que te vas a hundir. Es cuando Dios, mi hermano, envía su elevador para mostrarle al mundo que, mi hermanos, estas son las alturas que puede llevarnos, mi hermano, cuando creemos en Él. Cosa que oído no ha visto, que oído no ha escuchado, que ojo no ha visto. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿cómo podemos experimentar esto en nuestra vida? Tenemos que eliminar, mi hermano, porque mientras que tú tengas algo donde dices, bueno, voy a darle al Señor todo esto, pero si en caso que no sirva, tengo mi plan B. Eso es lo que está pasando. That's what's happening. We say we're going to give God everything, but in case it doesn't work out, I have plan B. Estoy orando por esto, pero en caso que no, aquí está. ¿Cuántos están orando por sus hijos? Muchas veces hay un plan B, pero en caso que Dios no haga y Dios, mi hermano, está esperando, cut the rope, corta el amarre, yo quiero hacer algo grande con ellos. En su nombre. Yo no sé si va a haber muchos amenes o no, pero el Señor va a predicar. Mi hermano, no vamos a predicar con una espada aguda, mi hermano, una espada que no tiene filo. Hay que predicar con una palabra que tiene filo. Que nos va a doler, que nos va a incomodar. ¿Cuántos están listos para ser incomodados? Ya dijeron, Conce. Vamos a predicar y a su nombre. Es triste, mi hermano, admitirlo, pero en el tiempo que estamos viviendo ha sobrevenido un espíritu de abandono sobre la sociedad. It's so sad to admit this, but in the world that we're living, there is a spirit of abandoning things or quitting on things, renunciando a cosas, de decir ya quiteo, I quit. Recientemente se realizó un estudio en los Estados Unidos y básicamente se los voy a resumir. There was a study and I'm just going to resume it. La gente está abandonando o renunciando a niveles que nunca se ha visto jamás. There is people that are abandoning, that are quitting on things at a level that has never been seen before. Personas, mi hermano, de la noche para la mañana dejan sus trabajos como que si no fuera nada. Eso no se veía antes. Ahora, ¿se acuerdan los días cuando alguien decía, yo ya tengo 20 años en mi trabajo, yo tengo 30 años en mi trabajo y ahora tengo 2 años, tengo 1 año? Cada rato hay personas que están dejando la escuela, dejando la universidad. Es algo impresionante. Dejando carreras, abandonando matrimonios, familias, abandonando iglesias, abandonando relaciones. Todo mundo dice, al cabo, ¿para qué? Everybody's saying, I'm quitting because what's the point? What's the point? Porque déjeme decirle algo, vamos a ser realistas. Puede ser bien frustrante cuando estamos en una situación que nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? It can be very frustrating when we're in a situation that just doesn't change. It just goes year after year and nothing is changing. Un año tras otro año y nada está cambiando. Eso puede ser frustrante. Y muchas veces hay personas que abandonan simplemente todo y dicen, ¿ya para qué? What's the point? Y en este estudio se descubrió que la razón principal que muchos abandonan o renuncian a algo es porque en su mente se han convencido que hay una alternativa. The study just goes to show that many people that were quitting on things is because they thought or they had convinced themselves that there is an alternative. Que hay un plan B. Si esto no funciona, al cabo me regreso a mi país. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Las personas, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de negocio por un momento. Las personas más exitosas en negocios es personas que muchas veces vienen de nada, vienen de pobreza. ¿Sabe por qué son exitosos? Porque no hay dónde regresar. There's nowhere to go back to. Y muchas de las personas que fallan en negocios es porque dicen, no, al cabo mi papá va a pagar. Si están conmigo, cuando no hay un plan B, pones mucho más esfuerzo en donde estás. When there is no plan B, you put a lot more effort to where you are. Y a su nombre. Entonces vemos esto, mi hermano, en las vidas. En otras palabras, nunca darás todo tu esfuerzo.
nunca podrás ser exitoso si tú siempre estás pensando que tienes una alternativa. You'll never be successful. You'll never be able to walk in success if you're always thinking that there's a plan B. Si esto no funciona, nada más me regreso. En un rato, hermano, voy a comenzar a predicar, se los prometo. I'm going to start preaching a little bit, I promise. Pero es importante reconocer esta idea de que cuando hay una alternativa, no hay un esfuerzo completo. When there is an alternative, there is never a full effort in what we do. Siempre hay un escape, nunca vamos a dar todo lo que tenemos que dar. Mis hermanos, esta vida en el Señor es un caminar de fe. ¿Cuántos dicen amén? This is a walk of faith. Esta vida, mi hermano, de fe nos permite caminar en el Señor. Pero en este camino de fe no andamos por vista, andamos por fe. We're not going by sight, we're going by faith. Y si estamos caminando por fe en esta vida del Señor, es todo lo opuesto. Cristo vino, mi hermano, a hacer una revolución. Jesus came to revolutionize the way we think. La manera que pensamos tiene que ser diferente. El mundo te dice, como no se pueden entender, divórciense. Pero ¿qué te dice la palabra del Señor? Como no se pueden divorciar, entiéndanse. Y a su nombre. Es una manera diferente de pensar. Cristo vino a revolucionar la manera que nosotros pensamos. Y el mundo te dice, siempre va a haber un plan B. Pero el caminar con el Señor teniendo un plan B no te va a permitir avanzar en el camino del Señor. But in the walk of Christ, when you have a plan B, there is something that's not gonna allow you to go forward in that life that God has for you. No podemos claudicar, mis hermanos, entre dos pensamientos. We cannot waver between two types of thinking. O tomas tu cruz cada día y le sigues, o sigues inconstante en todos tus caminos. Eso es lo que dice la palabra. El hombre, mi hermano, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es que no puedo conseguir? ¿Por qué no puedo caminar constante con el Señor? ¿Por qué siempre estoy fallando? ¿Por qué siempre estoy que en lo que más que trato, más luchas hay en mi vida? ¿Por qué? Porque hay un doble ánimo. Porque muchas veces hay un plan B donde tú tienes una seguridad exclusiva que es una mentira de Satanás. Sometimes there's this double-mindedness in our lives that doesn't allow us to go forward. No puedo seguir con un pie en la nave de Cristo y un pie en el esquife. I can't continue with one feet in the boat of Christ and one foot in the boat of the world. Hallelujah. Si quieres llegar a tu destino, en los propósitos de Dios, tienes que cortar el plan B. Diga al que está a su lado, corta el plan B. Diga, tell the one, cut plan B. Eliminate plan B. Remove plan B. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a comenzar ahora sí a predicar. Hechos 27. Vaya conmigo. Hechos 27. Y vamos a leer del verso 21 en adelante. Hechos 27, 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente ¿de qué? De la nave. ¿Qué iba a haber pérdida? ¿Sí o no? ¿Iba a haber pérdida? ¿Sí o no? ¿De qué? De la nave, pero no de sus vidas. Esa era la promesa que Pablo había recibido. This was a promise that Paul had received. There was going to be a loss, but it was only going to be the ship, not the people's lives. El Señor ya le había hablado a Pablo. Déjame decirte, estos hombres ya habían sido advertidos por Pablo que no fueran y no navegaran por ese rumbo. They had already been warned by Paul not to go down that route. Y no le hicieron caso, lo ignoraron. Al hombre de Dios lo ignoraron. ¿Y qué pasó? Sufrieron naufrago, comenzaron a desviarse, hubo una tormenta, hubo un huracán, que estaba una tempestad que los agolpaba, que estaba fuerte sobre ellos, no le hicieron caso. Pero aún ahí muestra el Señor su misericordia. Dice ahí en la palabra, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pero pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Déjame decirte algo el día de hoy, y alguien tiene que escuchar eso el día de hoy.
muchas veces podemos ya haberla regado. ¿Cuántos dicen amén? Tomamos decisiones malas en ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Yo las he tomado y las he regado. Y muchas veces nos arrepentimos de las decisiones que hemos tomado. Y muchas veces tenemos que sufrir consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Va a haber pérdidas, va a haber una nave que se va a perder. Sometimes we have messed up, we've sinned, we've done things that don't go according to the will of God, and many times we're going to have to suffer, and there's going to be losses that are going to be involved when you go against the will of God. But God's mercy shows up. La misericordia de Dios se hace presente en este versículo. Aunque pueda haber pérdidas en tu vida, aunque pueda haber pérdidas, el Señor preserva la vida para su gloria. Even though there might be losses in your life. Déjame decirte algo, es por eso que la palabra del Señor nos dice claramente que tengamos cuidado con las decisiones que nosotros hacemos, porque nosotros, mi hermano, no nos damos cuenta que las decisiones que hacemos atraen mal a nuestra vida. Ahora, el Señor puede y tiene el poder para cambiar aún esa circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No termina ahí, dice, y limpiarnos de toda maldad. Si Él ha regado, pídele perdón a Dios. Él te va a perdonar. If you messed up, ask God for forgiveness. He will forgive you. Repent, He will forgive you. Pero no termina ahí, dice, y limpiarnos de toda maldad. Hay maldad que acompaña al pecado. There's evil and there is consequences that come in accordance to the sin. Pero Dios muestra su misericordia. Dice, no habrá pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, wow, miren nomás lo que dice Pablo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya, ya su nombre. ¿De quién es el Pablo? ¿De quién es Pablo? De Cristo, de Dios. Ahora podemos ver quién está representado aquí, el ángel de Dios. Muchas veces usted estudia la palabra del Señor donde dice el ángel de Jehová. El ángel de Dios está hablando de la persona de Cristo. Está hablando de Cristo porque dice, a Él le pertenezco. Dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo recibe una palabra directamente de Dios y comienza a proclamar esa palabra entre los que estaban en ese barco. Y les dice, no teman, porque el ángel de Jehová me dijo a mí que era necesario que yo estuviera delante de ¿quién? De que se comparezca ante César, del imperio romano. Ellos iban rumbo a Italia, iban rumbo a Roma. Y vemos ahí donde Pablo le dice, el Señor ya me dijo esta palabra. ¿Sabe lo que Pablo dijo? Yo tengo una tranquilidad en mi corazón. Yo no sé cómo va a suceder, yo no sé cómo va a funcionar, pero Dios ya me dio una palabra. ¿A cuántos el Señor ha dado una palabra? Levante su mano. ¿El Señor te ha dado una palabra? Y tal vez no sabes cómo va a pasar, tal vez no sabes cómo va a suceder, tal vez no sabes ni la historia tiene sentido a veces, porque muchas veces a mí ha pasado, Señor, pero ¿cómo? Mira lo que está pasando, pero tú me dijiste. Yo no sé, pero el Señor dijo. Y Pablo dice, el Señor ya me dijo, así que tranquilos. Tranquilos. ¿Sabe? El Señor me ha dado palabra de cosas que se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos al Señor ha recibido palabras de obras que el Señor va a hacer en su vida? ¿Sabe? El día de mañana me puede llegar una noticia mala, ¿verdad? De mi salud, algo así. Pero es ahí donde cobramos confianza, si realmente creemos en la voz que nos ha hablado. Si realmente vemos que el Señor ha dado una palabra, se va a cumplir. Yo he testificado esto en muchas ocasiones y les he dado este como ejemplo, porque no encuentro otro ejemplo. Pero mi padre dice que el Señor le habló, dice, uno de mis hijos va a ser un pastor. ¿Se acuerda esa palabra, hermano John? Uno de mis hijos va a ser un pastor. Dice, no sé si es Ezequiel o es Isaías, o yo o mi otro hermano. Pero déjeme decirle, mi padre nunca me vio enseñar, nunca me vio predicar, nunca me vio hacer nada en el sentido de exposición. Pero el Señor es fiel a su palabra. Él falleció y él no vio con sus ojos que se cumpliera la palabra, pero Dios es fiel a su palabra.
El Señor te ha dado una palabra y tal vez pueda pasar este tiempo o esta vida entera que no lo veas, pero cree que el Señor cumplirá su palabra. Aleluya, y a su nombre. Denle un aplauso a Cristo, mis hermanos. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, vamos a seguir adelante. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Cuántos, mi hermano, quieren decir estas palabras? Pero mi hermano, muchas veces cuesta decir esto. Yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Vamos a hacer un ejercicio. Mi hermano, es necesario muchas veces cuando es, yo le voy a dar un tip por ahí. Cuando es difícil crearlo, pronúncialo, decláralo con tu boca. When it's hard to believe something up here, you got to confess it with your mouth. Decláralo. Yo no sé cuántos pueden decir conmigo. Vamos a leer lo que está en azul. Levante su mano. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Esa es una promesa del Señor. Créelo, confiésalo todos los días. Dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. En otras palabras, lo que estaba diciendo Pablo es: Señor dijo una palabra, pero tampoco nos podemos quedar con las manos cruzadas. Es necesario hacer algo. Es necesario viajar hacia un lado. Tenemos que llegar a una isla. Dice 27: venida la 14ª noche, o sea, la noche 14, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Está hablando, por eso es importante entender el lenguaje. Está hablando de medidas. Habían bajado el ancla y dice que encontraron 20 y después 15, o sea, la profundidad. Entonces se iban acercando más. Hay tierra por aquí. Es lo que estaban diciendo. Entonces ellos estaban ansiosamente esperando que se fuera de día para poder mirar a la distancia, tal vez si había una isla, si había algo por ahí. Muchas veces en nuestra vida, mi hermano, el Señor va a traer esas instancias donde el Señor tal vez no te revela dónde está la tierra seca, pero el Señor sí te va a decir qué profundidad estás. Pero tenemos que estar en una comunión con el Señor. Tenemos que estar en una profundidad con el Señor. No nada más en el sentido espiritual, mi hermano, sino en un sentido, mi hermano, práctico, en un sentido de conciencia, en un sentido, mi hermano, donde no dejas que tus emociones te controlen, donde no dejas que la ansiedad venga a atacar tu mente. Tú dices: yo he creído en la palabra que el Señor me ha dado, y así será. Así será en el nombre del Señor. It will be done in the name of Jesus. Aleluya. Y es ahí, mi hermano, donde vemos que el Señor se va revelando. Dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, ¿ok? Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados. Bueno, vamos a detenernos ahí. Importante lenguaje, ¿ok? Estamos estudiando ahora sí la palabra del Señor. El importante dice que bajaron las anclas de proa. ¿Qué es las anclas de proa? Proa es una parte del barco, es la parte de enfrente del barco. Es importante esto porque nadie podía mirar allá. Nadie podía mirar lo que estaba pasando ahí. Ellos bajaron las anclas. Cuando Pablo dio la palabra, todos dijeron: vamos a ser salvos. Y Pablo dijo: y a su nombre. Así, algo así más o menos. Pablo dijo: el Señor me ha dicho y se va a cumplir, y a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Así como todos aquí dijeron amén. Estos hombres dijeron amén también, porque dice la palabra que estaban de buen ánimo. Cuando después de que Pablo les habló, estaban de buen ánimo. Pero cuando nadie estaba mirando, estaban bajando las anclas para que todos pensaran que estaban haciendo algo correcto, cuando realmente no había nada bueno en su corazón. Hello. Dice el verso 30. Aleluya. Entonces los marineros procuraban huir de la nave. Es el propósito real de ellos. Intentaban escaparse, intentaban
intentaban irse lejos y echando el esquife en el mar. ¿Qué echaron en el mar? El esquife, las lanchas salvavidas. Echaron las lanchas salvavidas al mar, pero aparentaban como que querían largar las anclas. Dice, nadie ve por aquí lo que está pasando. Y ellos estaban bajando el lancha. En otras palabras, ellos dijeron, aquí nada va a funcionar. Aquí nosotros nos subimos a la barca, nadie se va a dar cuenta porque era de noche. Se iban a escapar y los iban a dejar ahí abandonados. Los marineros, el chofer los iba a abandonar. Ellos aparentaban algo, aparentaban que estaban haciendo algo bueno, pero no estaba nada bueno en su corazón. Pero Pablo dijo al centurión, ¿cómo le dijo Pablo al centurión? Y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados, esos sí eran soldados valientes. Aquí nadie se escapa. Y sacaron su espada y pácatelas. Cortaron los mecates, las amarres y soltaron el barco. Aquí nadie se va. Los soldados tenían más fe, lo que dijo Pablo, que los marineros. They had more faith. The seamen had more faith in what Paul has said than the sailors. Ellos aparentaban algo. En este pasaje de Hechos 27, mi hermano, vemos un momento crítico donde Pablo y otros estaban en medio de una tormenta terrible. No olvidemos, mi hermano, por favor, que Pablo no estaba de vacaciones en un crucero. No, mis hermanos, él era un prisionero que estaba siendo trasladado a Italia, a Roma. He was a prisoner. He wasn't on a cruise. He was a prisoner. Él estaba en una situación terrible. ¿Cuál era el delito de Pablo? Predicar el evangelio. What was his crime? To preach the gospel. Y los marineros desesperados, temerosos por sus vidas, intentaron escapar la nave con un bote salvavidas. Su plan B, diga conmigo, plan B. They decided they wanted to escape, to go on plan B. Sin embargo, mi hermano Pablo, lleno de sabiduría que proviene solamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién más le iba a decir a Pablo? Pablo era prisionero, estaba encadenado. Le dijo a los soldados, algo está pasando por aquí. Había discernimiento de Pablo. Él había estado con el Señor. Dice que había pasado 14 días de ayuno. He was going on 14 days without eating. He was fasting. Y él dice que con ese discernimiento viene y le dice a los soldados, algo raro está pasando por aquí. Y entonces le dice a ellos que ellos tienen que asegurarse que esos hombres permanezcan, que se quedaran en la nave. Ahora, esta historia, mi hermano, ilustra una lección poderosa. Cuando enfrentamos tormentas, ¿cuántos han enfrentado tormentas o están enfrentando una tormenta? Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, muchas veces nos sentimos tentados a buscar nuestra propia salida. Muchas veces buscamos nuestro plan B en lugar de confiar plenamente en el propósito y la provisión de Dios. Entonces vemos que había unos marineros que estaban ya cansados de haber estado en una tormenta terrible. Imagínense 14 días en una tormenta. Dice un viento huracanado. Lea Hechos 27. Un viento huracanado venía. 14 días. No se veía el sol, había oscuridad. 14 días al mar siendo golpeado por una tormenta. 14 días. Estaban pasando por una situación terrible. No había durado ya más de 2 semanas. Y hay algo muy peculiar de esta tormenta. No era una tormenta pequeña. Era una tormenta que parece que estaba durando una eternidad. Parece que en esta tormenta no había fin. ¿Cuántos han pasado tormentas así? Parece que no hay fin. Que esas tormentas que te hacen comenzar a buscar una alternativa. Those storms that begin to make you look for an alternative, a plan B. Y es ahí en esa tormenta
terrible, mis hermanos, que Pablo se pone de pie en el día 14, hace una declaración poderosa, Pablo. It's there in the middle of that storm that Paul stands up on day 14 and he makes a powerful declaration. Él se levanta en medio de esa tormenta y les dice: ciertamente anoche estuvo conmigo el ángel del Señor y me dijo que les dijera: no te atrevas a bajarte de la barca. Aleluya. He said there was a powerful name. There was a powerful word that came from the name of the Lord. And he says, I am telling you right now, don't you dare get off the boat. No te atrevas a bajarte del barco. Diga conmigo, no te bajes del barco. Dile al que está a tu lado, no te bajes del barco. Porque si mantienes ahí, verás la victoria en el nombre de Jesús. If you maintain yourself there, you will see the victory in Christ Jesus. Tu salvación depende de mantenerte en la barca. Es lo que Pablo le estaba diciendo a esos hombres. Your salvation will depend on whether you stay on the boat or not. Tu salvación va a depender si tú te mantienes en la barca de Cristo. Porque hay tentación y tal vez muchos han sido tentados, como yo, como su hermano que está a su lado. Hemos sido tentados a buscar un plan B, a buscar una alternativa. Pero el Señor le dice a Pablo y nos dice a nosotros: mantente en la barca. Aleluya, y a su nombre, y a su pueblo. Y toda la iglesia dijo amén. Igual como esos que estaban en el barco también dijeron amén. Pero luego dice el verso 30: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife o los barcos de salvavidas, la lancha salvavidas al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Qué hicieron? Estaban aparentando. Así como muchos aparentan hoy en día, aparentando que están poniendo atención al mensaje, aparentando que están leyendo su Biblia y están ahí en Facebook. Aleluya. Dijo un pastor: no te rías, estoy hablando de ti. Ya tú lo apagaron. Aparentando que querían hacer. A todo mundo aparentaron como que querían hacer las cosas bien. A todo mundo estaban enseñando como que: mira lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Pero había pura mentira en su corazón y ellos mismos se estaban engañando. They were fooling themselves. They weren't fooling anyone. They were only fooling themselves. Y vemos ahí esta palabra: aparentando que querían hacer las cosas bien, pero las estaban haciendo muy mal. Aparentando, pero engañándose a sí mismos. Ellos aparentaron decir amén a la prédica. Amén. Ya nadie dijo amén. Aparentaron estar presentes en la iglesia, pero sus corazones y sus mentes y su atención estaba en otro lugar. Estaba en la duda, estaba en el temor, estaba en la rebeldía. Diga conmigo: rebeldía. Rebeldía. El no querer hacer las cosas de la manera que Dios ha dicho es rebeldía. Pero entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, discierne lo que está pasando, porque de otra manera no lo puede hacer. Paul has to be filled with the Holy Ghost. Paul has to be filled with the Holy Spirit, because otherwise he couldn't do it. He discerns something so magnificent. Él discierne algo tan maravilloso y discierne lo que está pasando y le dice a los soldados: si quieren salvarse, será a la manera de Dios y no de otra manera. He tells them, if you want to be saved, you're going to do it God's way, no other way. Déjame decirte algo: hay una manera que Dios ha establecido para que tú puedas obtener la victoria. De otra manera no lo vas a poder hacer. Dios te dice: o lo haces de mi manera o no va a funcionar. You do it my way or it's not going to work. A veces estamos pidiendo que Dios bendiga algo que no puede bendecir. Sometimes we're asking God to bless something that is unblessable. Y es ahí donde el Señor se manifiesta a decirnos claramente que hay que hacerlo de la manera que Dios ha establecido. Pablo le dice a estos, dice: ellos se tienen que quedar, de otra manera no va a funcionar. Aunque Dios ya había dado la palabra, Dios da discernimiento para poder advertir cuando las cosas van mal. Y a su nombre.
Dios revela cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos el Señor les ha revelado cosas? El Señor me ha revelado muchas cosas. Y eso es lo que pasa cuando te metes en intimidad con el Señor. Cuando metes en la búsqueda del Señor, el Señor te comienza a revelar muchas cosas. Y es ahí donde muchas veces puede llevar aún la confusión, porque dices: Señor, si tú me dijiste. ¿Cuántos se han sentido así? Señor, pero tú me dijiste. El Señor es fiel a su palabra. Yo no te puedo explicar por qué estás pasando lo que estás pasando, pero lo que sí te puedo decir con 100% de seguridad es que Dios es fiel a su palabra. Pablo dice: no te atrevas a bajarte de la barca. Tu salvación depende de que te mantengas en la barca. Yo no sé qué representa la barca en tu vida. Yo no sé qué es lo que representa esa barca. Algo que el Señor te ha dado, obviamente, algo especial. Tu familia, tu matrimonio, tu iglesia, tu relación con tus hijos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Una promesa que Dios te ha dado sobre tus finanzas, sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre la salvación. ¿Qué es la palabra que Dios te ha dado? ¿Cuál es la barca? Pero muchos están buscando hoy en día el plan B. Pero Señor, si no funciona esto, ya para qué oro, ya para qué intercedo, ya para qué hago algo para ¿de qué diferencia hace si ya llevo años así? ¿Cuántos se han sentido así? Aunque no digan amén, yo sé que hay. Nos hemos sentido de esta manera. Y muchas veces comenzamos a atribularnos por esto. Pablo viene y los reprende, los exhorta. Quieren salvarse, será la manera de Dios. Y les reveló lo que estos marineros hacían. Les mandó a que cortaran, que eliminaran ¿qué? El plan B. ¿Qué es el plan B en tu vida? ¿Qué es lo que te ha detenido? El plan B es una señal de falta de fe. To have a plan B is a sign of a lack of faith in what God has already spoken of your life. Cuando buscamos un plan B, lo hacemos porque dudamos que Dios va a cumplir su plan A. When we go and we create this plan B, is because we're doubting that God is going to fulfill His promise in plan A. Los marineros en Hechos 27 pensaban que su única manera de sobrevivir era huir de la nave. Many people thought, and these sailors thought, that the only way that they were going to save themselves was to go away and to run away from that boat. Run away from the situation. Corre de la circunstancia. Corre de la situación. Algunos piensan que ya se les pasó el barco. O como dicen por ahí, ya se les pasó el tren. Ya se le pasó el avión. Es que ya tengo tantos años, y es que para entonces yo ya pensaba estar casado ¿Y sabe qué? Han oído del plan de Dios. Han oído del propósito de Dios. Pero aún ahí Dios muestra su misericordia. Aún ahí el Señor dice: mira, va a haber pérdidas. Va a haber pérdidas. Se va a perder esta nave, pero yo quiero tu vida. Yo quiero tu alma. Yo quiero tu corazón. Me recuerdo cuando trabajamos, mi hermano, en el mundo secular, nos damos cuenta, aunque estemos, mi hermano, la palabra del Señor nos dice, mi hermano, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces escuchamos conversaciones de personas inconversas y uno nada más mueve la cabeza como: ay, qué ignorancia. Y me recuerdo en una ocasión escuchando a un joven que comenzaba a platicar y decía: él hablaba cosas que no tiene oído que estar escuchando, pero pues uno a veces ahí está, aunque esté de lejos, está escuchando. Y hablaba de que: ay, mira, ya conseguí una muchacha y somos novios y esto y lo otro. Él no era inconverso. Y yo lo único que escuché, dice: y es cristiana. Y yo nada más me volteé y dije: dice, ¿cómo dice? Dice que es cristiana, ¿no? Tú dices. No, pero sí, porque estaba hablando de unas cosas que, ¿sí me entiende? Es cristiana. Dice que es cristiana. ¿Por qué dices eso? Porque si fuera cristiana no anduviera contigo. A su nombre. No, yo sabía que no iba a haber amén ahí, pero anyway. Porque ¿sabe qué?
Hay razones por las cuales la palabra del Señor nos advierte, como Pablo nos advirtió: no te unas en yugo desigual. ¿Sabe que el Señor quiere evitar que pasemos por dolor? Usted sabe que el Señor quiere evitar que nosotros estemos doliendo. Es necesario que pasemos por dolor, por luchas, por pruebas. Y la palabra del Señor dice que es necesario, a través de luchas y tribulaciones, lleguemos al trono del Señor, al cielo. Pero muchas ocasiones son consecuencias de nuestras malas decisiones. El Señor quiere evitar que estés en un divorcio. El Señor te quiere evitar que pases por dolor, que todo esto. Pero muchas veces queremos hacer nuestro propio camino. Queremos huir del propósito de Dios. Algunos pueden estar luchando con ansiedad, con depresión, pero siguen las chelas bien frías en el refrigerador, por si acaso. Por si acaso. No, mi hermano. Dios quiere mostrarte su salvación, pero tienes que eliminar plan B. ¿Cuál es el plan B que hay en tu vida? ¿Cuál es el plan B que tienes que eliminar? No mover a un lado, no tapar, eliminarlo por completo, para que no tengas donde correr, sino solamente a los pies de Cristo. ¿Cuál es? Dásela fuerte al Señor. ¿Qué es lo que tienes que eliminar? What do you have to eliminate from your life? Para algunos, estas son las amistades con las cuales nos juntamos. Si te juntas más con personas inconversas que en personas que tienen temor al Señor, siempre tienes un grupo de personas que te van a seguir el rollo, que te van a eliminar lo que no te conviene. Eliminate plan B. Si te juntas con personas que no tienen temor al Señor, mi hermano, es con razón que siempre estás distraído fácilmente. Es con razón que no puedes adorar a Dios con libertad, porque tienes un barco en tu casa de pura música que no te edifica. Su nombre. Se acabaron los amenes. En vez de venir al Señor, decirle: Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, por esto, por lo otro. Ahí tienes música que no te edifica, que habla de una rata de 2 patas. Su nombre. Es que se rieron porque la saben. Cantos que tratan de cubrir. ¿Sabes lo que estás haciendo al hacer eso? Cuando tú vas a una opción, a un plan B, porque llega la depresión, llega la ansiedad muchas veces a nuestra vida. El Señor dice, por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y entreguemos todo al Señor. No te quedes con eso, dáselo al Señor. Pero cuando alguien va por ahí y dice que me siento estresado, me siento esto, me siento otro, yo voy y me voy a tomar una fría, lo que tú estás diciendo es: Señor, tú no eres suficiente. You're not enough. Yo necesito esto porque tú no eres suficiente. Because you're not enough for me. Y el Señor te quiere llevar a nuevas alturas, pero tienes que eliminar el plan B. Tienes que eliminar las cosas que te están atando en tu vida. Aleluya. Corta el amarre. Que se pierda. Dice que ellos cortaron y se perdió el barco. Que se vaya. ¿Usted sabe cuánto dinero costaba ese barco en ese tiempo? Y me imagino que costaba mucho dinero, pero lo cortaron y dijeron: que se pierda, no nos importa. Algunos están deteniendo de cosas porque tal vez para ellos fue muy valioso. Maybe it cost you a lot of money and you don't want to throw it away. Pero el Señor te está diciendo que dejes. Pero me costó X. ¿Qué importa? ¿Qué es más valioso para ti? What good is it for you? What importance does it give that it cost you money? Aleluya. Esto de tirar cosas valiosas a la basura, mi hermano, es algo muy bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no diga amén, vamos a la palabra del Señor. Hechos 19. Can you go to the next slide for me, Sammy? Hechos 19, capítulo 18 y 19. Muchos de los que habían creído venían y confesaban ¿qué? Sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron ¿qué? Sus libros y los quemaron delante de todos.
y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Y si alguien quiere hacer la matemática, ya se lo googleé, era lo que hoy en día serían 5 millones de dólares americanos. 5 millones de dólares americanos. Dice que ellos llevaron sus libros y los quemaron delante de todos, y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Y fue así como la palabra de Dios, del Señor, fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. ¿Cómo que se difunde la palabra del Señor? ¿Cómo es que el Señor se glorifica? Cuando comienza a desprenderte de esas cosas que te están atando, de esas cosas que te han costado dinero, porque es más valioso tener una libertad con el Señor de estar atado por las cosas del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso. No puedes entender el daño, mi hermano. Vamos a entrar algo ahí. Yo he mirado personas por ahí que traen, mire, esto no estaba en el bosquejo. Hay personas por ahí que andan caminando con un amuleto, una pulserita roja por ahí. Quítate eso, quémalo. No sabe ni siquiera el ocultismo que es con todo eso. Que el ojo malo, quítate esas cosas del diablo. Muchas veces eso es lo que te está atando, y ni siquiera vas caminado esposado, vas caminado en esclavizado. Búsquelo si quiere. El hilo rojo, las pulseritas rojas, que es para el mal ojo, que, mi hermano, cosas del diablo que abre la puerta a demonios en tu vida, y no tienes libertad porque tú mismo te has atado. Córtalo, tíralo. ¿Qué importa qué te costó? Tíralo a la basura. Y a su nombre. Contaba alguien un testimonio hace recién que el Señor le habló. Cuidado lo que entra en tu casa. Cuidado. Aleluya. Y a su nombre. Pata de conejo por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos podemos reír tal vez porque entendemos una tontería, ¿verdad? Porque hemos sido revelados, pero la tristeza es que muchas veces hay muchas personas que están atados por esas cosas, aún siendo creyentes. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento y siguen siendo atados. Aleluya. Y no sé si usted entiende lo que estoy diciendo. ¿No? ¿Están conmigo? Atrapasueños. ¿Han escuchado atrapasueños? Dream catchers. Eso es todo el ocultismo. Mi hermano, yo me dio mucha tristeza. ¿Dónde están los mexicanos? Levanta la mano los mexicanos. Me dio mucha tristeza. No sé si miraron las noticias de el presidente. Luego les explico eso. Presidente, que en vez de hacer una oración trajeron a un indígena a hacer un ritual. Y todo el mundo que tiene ojo de revelación sabe que eso es del demonio y va por mal camino, ya. Porque cuando los líderes están en mal camino, mi hermano, olvídate, el país va en mal camino. El pueblo gima, amén. ¿Y qué pasa? De que las personas que están cegadas, yo leí un artículo que decía, algunos dicen que esto fue el demonio, pero no es del demonio, es nada más un ritual indígena. Es lo mismo. Es lo mismo. Invocando espíritus. Ay. Corta. Mira, deja que el espíritu, póngase de pie. Maybe next week le sigo. Hay mucho más que hablar, pero cierra tus ojos ahí donde estás. Just close your eyes. Levanta tus manos si te es posible. El levantar nuestras manos es una señal de rendimiento. Es to surrender. Es de no creer que tú lo puedes hacer todo y tú lo sabes todo. Señor, necesitamos revelación tuya. Elimina plan B. Elimina las cosas que te están atando. Elimina las cosas que te están deteniendo de que tú puedas recibir la revelación pura del Señor. El Señor te quiere llevar a nuevas alturas. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que eliminar por completo de tu vida?
Ya no estés claudicando entre dos pensamientos. Hay cosas en este momento que el Espíritu Santo está revelando. Está diciendo: en cuanto llegues a tu casa, tira esto a la basura. Tíralo a la basura. Hay momentos que el Señor comienza a revelar directamente a nuestro corazón, de entender que como sacerdotes, como padres, como madres, como líderes en nuestro hogar, también tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos. Y el Espíritu Santo en este momento tal vez te está revelando eso que tú sentiste una inquietud, eso que tú sentiste que era algo raro. Ve e investiga otra vez. Ve e investiga otra vez. Ves más allá de lo que tus ojos pueden ver y deja que el Espíritu Santo revele en tu vida qué es, qué es. No dejes que haya ningún lugar donde tú puedas correr, nada más a los pies de Cristo.